Bienvenidos nuevamente a mi canal Aprendiendo con Fran. Hoy explicaré un ejercicio de una función logarítmica con argumento x al cuadrado más x entre x menos 1. Vamos a hallar respectivamente el dominio analítico. Primero, de la expresión dada, nosotros siempre debemos comenzar desde el argumento, ya sea de una raíz, ya sea un logaritmo o de cualquier forma. Vamos a empezar desde los argumentos más pequeños y respectivamente iremos saliendo por cada operación que se le ocasione a la función. ¿Ok? Entonces comenzamos. Primero, en el argumento podemos observar que hay una fracción. Bien, en una fracción a entre b, o sea el denominador, debe ser diferente que 0. Bien, ¿quién es b en este caso? X menos 1. Debe ser diferente que 0. Al despejar x nos queda que x debe ser diferente que 1. Tenemos nuestra primera condición. ¿Ok? En la siguiente condición sería que el logaritmo en un argumento, el logaritmo de un argumento x siempre debe ser mayor estricto que 0. Bien, no se toma el 0. Si no se toma el 0, quiere decir que a, cuando él se vuelva 0, toda mi fracción se me va a volver 0. ¿Ok? Entonces decimos que x al cuadrado, que vendría siendo mi numerador, más x, cuando se me hace 0, para nosotros decir que no tome o no debe tomar esos valores. Bien, entonces sacamos factor común x, entre paréntesis nos queda x a la 1 más 1. Bien, debe ser diferente que 0. Para que esto sea cierto, quiere decir que x puede tomar dos valores para que sea 0. En este caso es diferente, entonces estamos buscando los números que se me hacen 0, pero que en el dominio no lo vamos a tomar. Entonces, cuando x toma el valor 0, es que se me hace 0. Ese valor no lo vamos a tomar, por ello es diferente. Y cuando x más 1 se me hace 0, pero en este caso vamos a decir que debe ser diferente. Entonces a esta expresión despejándola, tenemos que x debe ser diferente de menos 1 para que la expresión del numerador no se nos haga 0. Bien, estos puntos son clave para poder nosotros hallar el dominio analítico. Entonces tenemos la primera condición y tenemos esta segunda condición. Bien, estas condiciones son formalizadas, nos dicen que es simplemente diferente a un número, o sea que x no va a tocar ese número. Bien, ahora vamos a pasar a las desigualdades. En las desigualdades, bien, ¿por qué? Porque hay una parte en donde nos indica que a entre b debe ser mayor que 0. Bien, sabemos que la expresión del argumento del logaritmo debe ser mayor que 0 por la condición que tenemos aquí. Entonces decimos, el argumento, al ser una fracción, tenemos que analizarlo más detalladamente. Sabemos que en el primer video, en los conceptos básicos o condiciones básicas, encontramos que esta expresión podía resolverse de dos maneras: que a fuera un número positivo mayor que 0, igual que 0, y que b fuera también un número positivo mayor o igual que 0. Bien, la otra expresión sería que a fuera un número negativo menor que 0 y que b fuera un número también negativo. Sabemos que en la simplificación se nos anula ese negativo y nos convierte la fracción en una suma, que es lo que queremos por la desigualdad, que debe ser mayor que 0. Como la desigualdad nos indica que debe ser mayor que 0 y jamás tocamos el 0, y por medio de las anteriores condiciones que encontramos que x no debe tomar el valor 0, nosotros debemos tomar estas dos desigualdades como si fuera un mayor. Bien, ya que el igual nos indicaría que tal vez este valor que se encuentra en la parte A puede darnos un 0,
y tal vez este valor nos pueda dar un 0 también. Entonces comenzamos con las desigualdades. ¿Quién es A? A viene siendo la expresión que está en el numerador. Comencemos. Primero vamos a denominarlos para más adelante no confundirnos, que la primera parte se llama C1 y que la segunda parte se llama C2. Bien, vamos a comenzar con C1. C1 viene siendo con dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Que el numerador y el denominador sean mayor estricto que 0. Entonces vamos a colocar las expresiones. El numerador viene siendo x al cuadrado más x debe ser mayor que 0. Y en paralelo tenemos que el valor b, o sea, el denominador x menos 1, debe ser mayor que 0. ¿Ok? En una desigualdad, si es posible realizar completación de cuadrados, debemos hacerlo, ya que esto nos indica de manera más precisa hacia dónde se me va a dirigir los valores que están determinados en el dominio. ¿Okay? Entonces comenzamos. Para realizar la completación de cuadrado, la primera expresión que vamos a decirle con un asterisco verde, ¿bien? Hay dos expresiones. De la primera expresión debemos trabajarla diferente a la segunda expresión. Vamos a comenzar con la segunda, ya que es más sencilla. En la segunda tenemos que despejar x. El 1 pasaría al otro lado de la desigualdad a ser un número positivo. X debe ser mayor que más 1. ¿Ven? Les coloco el signo solamente para identificarlo y para resaltarlo. ¿Ok? Bien, entonces terminamos ya con esta parte del asterisco. Y comenzamos la siguiente, ¿bien? Que vendría siendo la completación de cuadrados. Como tenemos un x al cuadrado más un x, necesitaríamos un término independiente, una constante, para poder realizar la completación de cuadrados. Bien, en esta parte la voy a realizar de manera directa, ya que este tema de completación de cuadrados ya lo pasamos, ¿ok? De todas maneras, les voy a dejar en la descripción el link en donde se encuentra el video de la explicación de la completación de cuadrados. Entonces tenemos que x al cuadrado más x más esa constante que buscamos, que en los pasos de la completación de cuadrados nos debe dar un cuarto, bien, debe ser mayor que un cuarto. ¿Por qué coloco en los dos lados de la desigualdad un cuarto positivo? Porque al momento de que yo agregue al lado izquierdo una constante, también debo hacerlo al lado derecho, ¿ok? De todas maneras, esto es simplemente un artificio matemático para poder yo hallar la completación del cuadrado, ¿ok? Vamos entonces, con esta completación de cuadrados nos da de la siguiente forma: x más un medio al cuadrado debe ser mayor que un cuarto, ¿ok? La completación de cuadrados nos da como está expresado en esta forma, y el resultado o el residuo que nos quedó de la completación de cuadrados está al lado derecho, ¿ok? Bien, ahora por el momento ya tenemos más fácil la expresión para poder despejar a x, ¿cierto? Entonces vamos a aplicarle raíz cuadrada, ya que el exponente que necesitamos eliminar es cuadrado. Entonces vamos a aplicarle una raíz cuadrada a la expresión de x más un medio al cuadrado, y también debemos agregarle esta raíz cuadrada a la expresión que se encuentra al lado derecho. Bajamos un poco la pantalla para mirar. Ok, bajamos la pantalla para proseguir con el ejercicio. Sabemos que este cuadrado puede eliminarse con esta raíz solo y solo si lo que se encuentra dentro del paréntesis permanece en un valor absoluto. ¿Ok? Sería entonces valor absoluto de un medio mayor. Resolviendo la operación nos queda que esa raíz de un cuarto es un medio, ¿sí? Raíz de 1 es 1 y raíz de 4 es 2. Ok. Prosiguiendo, para poder entonces eliminar el valor absoluto y así poder despejar la x, tenemos dos opciones
de resultado. El primero sería que la expresión que se encuentra en el valor absoluto debe ser positiva. Bien, lo colocamos entre paréntesis, que x más 1/2 debe ser una expresión positiva. Bien, esto al mismo tiempo debe ser mayor que 1/2. Ok, despejamos la x. Como solamente tenemos paréntesis y este positivo no nos afecta en nada los signos que se encuentran internamente, entonces decimos que como este es un positivo y este también es un positivo, los dos se me cancelan. Y tenemos que x debe ser mayor que 0, ¿ok? Aquí no queda ningún número, es como si aquí estuviera agregado un más 0, que en realidad no se debe ver, pero si este 1/2 se me cancela con este 1/2, al otro lado de la desigualdad no va a haber ningún número, sino más que el 0. Ok, continuamos entonces, ya resolvimos una parte de este valor absoluto. Vamos a la segunda parte. Esa segunda parte es cuando la expresión que se encuentra dentro del valor absoluto es negativa. Bien, sería menos x más 1/2, cierro los paréntesis, debe ser mayor que 1/2. Bien, para poder despejar la x más cómodamente, yo realizo lo siguiente. Multiplico toda la expresión de la desigualdad por menos 1 y luego vemos qué cambios ocurren en la desigualdad. En este caso, menos 1 por este menos nos da positivo, ¿cierto? Sería más, sigo con los paréntesis, x más 1/2, cierro paréntesis, luego este menos 1 me afecta esta desigualdad, o sea, me cambia la dirección de la desigualdad, en este caso sería menor, y luego finalmente lo multiplicamos por este 1/2 que sería menos 1/2, ¿ok? Al momento de despejar la x, ya que este positivo no me va a afectar nada, x va a ser menor que menos 1/2, que es la expresión que se encuentra al lado derecho, menos esta expresión, ya que esta está positiva. Al momento de pasarlo al otro lado de la desigualdad, nos queda también como negativa, menos 1/2. Finalmente, sabemos que esta expresión viene siendo x menor que menos 1. Bien, con esto conseguimos 2 puntos, la primera y la segunda expresión. Estas dos expresiones van unidas. ¿Qué quiere decir que van unidas? Esas dos me representan de una sola condición. X debe ser mayor que 0 y x debe ser menor que menos 1. Eso es todo. Vamos a subir un poco la pantalla. Bien, entonces la expresión que encontramos nosotros inicialmente en el asterisco fue que x debe ser mayor que 1, y del otro asterisco que encontramos fue que x debe ser mayor que 0 y que x debe ser que menos 1. ¿Qué pasa con estas dos expresiones de los asteriscos? Bien, estas dos expresiones salieron nada más y nada menos que de estas desigualdades. Bien, ya tenemos la parte de donde a es mayor que 0 y ya tenemos la parte de donde b es mayor que 0. ¿Ok? Nos faltarían en donde a es menor que 0 y b es menor que 0. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros nos damos cuenta, lo único que cambia en las expresiones de la parte de arriba con la parte de abajo son las desigualdades. Entonces, nosotros muy bien podemos decir que esta expresión junto con esta expresión vendrían siendo lo mismo que esta parte que la llamamos C2, ¿ok? Solo y solo que las desigualdades deben cambiar de direcciones. ¿Qué quiere decir? Si estábamos en C1, que fue las primeras condiciones, bien, nos dijo que en C1 ocurrió que x debe ser mayor que 1 y en conjunto x debe ser mayor que 0 y que x debe ser menor que menos 1. Para C2 va a ser diferente, solamente cambiando las direcciones de las desigualdades. Bien,
En este caso sería que x debe ser ahora menor que 1 y en conjunto x debe ser menor que 0 y x debe ser mayor que menos 1. ¿Ok? Ahora, conociendo mis dos asteriscos de mi parte C1, podemos proceder a hallar en la recta real de x los valores que se pueden tomar para el dominio. ¿Ok? Entonces bajamos un momento nuevamente y anotamos al lado izquierdo las opciones que nosotros encontramos. De C1 que encontramos, vamos a expresarlos con asteriscos. Dos asteriscos, ¿verdad? Encontramos dos asteriscos en C1, o sea, dos condiciones. La primera fue, si volvemos nuevamente acá, que x debe ser mayor que 1. Entonces colocamos x mayor que 1. Y en la segunda, que x debe ser mayor que 0 y que x debe ser menor que menos 1. Y debemos expresarlo como si fueran ellas uno solo. Entonces, x debe ser mayor que 0 y x debe ser menor que menos 1. Bien. En C2, ¿qué habíamos dicho? En C2, lo único que cambiaban eran las direcciones de las desigualdades, pero tanto el numerador como el denominador fueron los mismos. Por lo tanto, nosotros en C2 también íbamos a encontrar dos asteriscos, o sea, dos grupos de condiciones. El primero era que x ahora vendría siendo menor que 1. Bien, estas dos vienen teniendo solamente una relación, que es que de mayor se volvió a menor. ¿Ok? De igual forma, para la segunda expresión del asterisco aplicamos lo mismo, o sea, x ahora debe ser menor que 0 y x debe ser mayor que menos 1. Ok, entonces bajamos un poco más la pantalla para poder mirar bien en la recta numérica de x hacia dónde se me dirigen estos valores, ya que recordemos, el dominio de una función es del cual ella dependa. Nosotros sabemos que la función es f de x. Como mi función depende de x, nosotros debemos de ver en la recta real de x en donde estos valores se me encuentran y se me interceptan, para poder al final expresar en general cuál es el dominio de la función dada. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar simplemente rectas por cada uno de los asteriscos. ¿Ok? Sabemos que cada recta son valores proporcionados a x, ¿cierto? Porque nosotros hicimos las condiciones y las desigualdades con respecto a x. ¿Ok? Entonces, en la recta vamos a colocar los valores que se encuentran en las condiciones. En este caso sería 0, menos 1 y 0, menos 1. O sea, los únicos que nos coinciden. Menos 1, luego viene siendo 0 y luego viene siendo 1. Ok, aquí nos ahorramos un poco de tiempo trazando cada uno de los números. Bien, entonces, con C1, vamos a ver C1. Tenemos dos asteriscos, dos condiciones. Un asterisco va en cada recta. Bien, el primer asterisco que me indica x debe ser mayor que 1. Entonces buscamos aquí el 1 en la recta real y sabemos que x debe ser mayor que ese número. Entonces, si es mayor, ¿qué significa ese mayor? ¿Que está al lado derecho o izquierdo? Sabemos que cualquier número que esté más a la derecha va a ser mayor que cualquiera que esté en su izquierda. Por lo tanto, 1 es mayor que 0. 0 es mayor que menos 1. Menos 1 es menor que 1. Bien. Y al lado derecho de 1 sigue el 2 y el 3 y así sucesivamente. Quiere decir que mi recta se me dirige hacia la derecha. ¿Ok? Trazamos estas pequeñas rectas identificando que eso es lo que cubre mi dominio por ahora. Bien. Ahora, ya trazamos el primer asterisco. Vamos al siguiente asterisco. X debe ser mayor que 0. Bien, 0 se encuentra aquí
y como nos indica debe ser mayor que 0, entonces trazamos hacia la derecha también una representación para poder ver creativamente en dónde va a estar expresado mi dominio. ¿Ok? Entonces, como esto es un conjunto y este es un asterisco, el asterisco va en una recta. Si el asterisco tiene dos desigualdades, estas dos desigualdades deben estar en la recta. Bien, tenemos como siguiente punto que x debe ser menor que menos 1. Entonces menos 1 se encuentra al lado izquierdo de 0. Y como dice números menores que menos 1, entonces esos valores que toma la x se me dirigen hacia la izquierda de mi recta. Bien, que serían estos. Ahora bien, aquí tenemos que observar gráficamente en donde mi primera recta coincide con mi segunda recta. Bien, en este caso, esta sería mi primera recta, esta sería mi segunda recta, esta sería mi tercera y esta sería mi cuarta recta. Vamos con la primera y la segunda. La primera y la segunda tienen que coincidir. Bien, para ello vamos a dibujar nuevamente una recta, bien, que ya sería una expresión final de mi primera parte en C1, ¿ok? Que sería en donde yo voy a indicar cuáles son los valores de intersección que hubieron en mis dos anteriores rectas. Aquí va el 1, aquí va el 0 y aquí va el menos 1. Bien, ahora veamos en dónde particularmente se encuentra todo este dominio. Mayores que 1, ¿cierto? En este dominio se encuentra menores que menos 1 y mayores que 0, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a trazar de la parte de arriba en donde me coinciden las dos rectas. En este caso, si nosotros miramos esta parte de la gráfica, nosotros no tenemos ninguna parte arriba que me coincida, ¿ok? En cambio, si nosotros nos dirigimos a la derecha, nosotros sí vamos a tener todo este pedazo que coincide con este otro pedazo de allá abajo, pero él no me coincide con este otro trozo. Bien, entonces nosotros tenemos que verlo más gráficamente para poder ayudarnos con estas rectas, ¿ok? Entonces, lo que nosotros podemos agarrar al final viene siendo esta parte, ¿ok? Toda esta parte viene siendo lo que nosotros podemos tomar. ¿De dónde empieza? ¿En dónde coinciden? Desde 1, ¿no es así? Entonces comenzamos desde 1 hacia la derecha, es en donde mis dos expresiones coinciden. Entonces remarcamos todo x mayor que 1 debe ir en el dominio. Bien, esta conclusión por mi parte C1, ¿ok? Vamos ahora por mi parte C2, que vendrían siendo los otros dos asteriscos, ¿ok? Vamos al primer asterisco. X debe ser menor que 1. En mi recta 3 vamos a colocar x menor que 1. Entonces buscamos el 1 y sabemos que mis valores se me van a dirigir a x menores que 1. Entonces x va a tomar todos los valores hacia la izquierda de 1. Ok, en mi siguiente asterisco tenemos el conjunto que va a ir en la recta número 4. En el conjunto nos expresan que x debe ser menor que 0. Entonces tomamos una recta desde 0 hacia la izquierda, ya que es menor, y cuando es mayor tomamos una recta hacia la derecha. ¿Ok? ¿Qué pasa? Estas dos desigualdades se cruzaron, nos hacen más fácil el trabajo. Solamente dibujamos en donde se cruzan y esto con la gráfica número 3 coinciden. En donde se intersectaron estos dos desigualdades o condiciones del segundo asterisco pueden coincidir fácilmente con la expresión que está entre menos 1 y 0, porque en la gráfica 3 desde menos 1 hasta 0 sí se están tomando valores, ¿ok? Por lo tanto, esos dos coinciden
Y entonces vamos a remarcarlos aquí diciendo todo este tramo coincide, y al dibujar nosotros la recta final de mi segunda parte C2, entonces colocamos el pedazo solamente en donde coinciden mis desigualdades, serían desde -1 hasta 0. ¿Okay? Ella no se me va a salir entre esos dos valores, ya que la única parte en donde coinciden es entre esos dos números. Bien, ahora ya estamos a punto de terminar esto. ¿Okay? Llegamos a la conclusión de que gracias a las condiciones de C1 obtuvimos este resultado, y gracias a las condiciones de C2 obtuvimos este otro resultado. ¿Qué pasa? Tenemos que interceptar esos dos resultados, ya que C1 y C2 vendrían siendo condiciones generales, ¿ok? O sea que la unión de estas dos gráficas viene siendo la gráfica de mi dominio final, ¿ok? Vamos a dibujar entonces la recta principal, bien, donde está mi X, y vamos a colocar valores. -1, ok, 0 y 1. Bien, tenemos entonces que al unir las dos gráficas de C1 en C2 nos da de la siguiente forma. Simplemente es copiar y pegar las dos gráficas en una sola, ok, que sería todo este dominio, y que sería desde -1 hasta 0 otro dominio. Bien, ok, bien, les voy a apuntar aquí con flechas para que sepan de que comienzan en -1 y se me dirige hacia el 0, y este de que comienza en 1 y se me dirige hacia el infinito. ¿Ok? Cualquier número que sea mayor que 1 es aceptado en el dominio. Entonces, en cambio, entre estos dos hay un pequeño dominio que también debe ser agregado en el dominio analítico. Entonces, finalmente, nosotros venimos y expresamos nuestro dominio. El dominio de la función dada va a ser igual a desde -1 abierto. Recordamos que en las desigualdades jamás tuvimos en cuenta un mayor igual o un menor igual. Por lo tanto, como fueron estrictamente mayores y menores, al expresarlo en el dominio deben contener un paréntesis que me explica que jamás mi X va a tomar el valor -1, y también jamás mi X va a tomar el valor 0, pero va a estar contenida entre estos dos. ¿Ok? Esto al mismo tiempo debe ser unido. ¿Por qué unido? Porque si bien vemos, aquí hay una brecha en donde mi X debe saltar para poder continuar con su dominio. ¿Ok? Entonces, desde -1 a 0 saltamos y unimos desde este valor que sería 1. Y el 1, como fue expresado de manera estricta, menor que, mayores que, entonces el 1 no se me toma en cuenta en el dominio. Pero para poder enfocarnos desde un punto de partida tenemos que expresarnos. Él no toma el valor de 1, pero comienza en un número cercano al 1 y se dirige hacia ¿dónde? Hacia la derecha, números mayores que el 1, que en este caso serían números infinitos positivos. ¿Ok? Y el infinito, como es un número que no se conoce y que no tiene fin, entonces también es expresado con el paréntesis. Bien, o sea de que este valor jamás tiene conclusión. Bien, con esto finalizamos el dominio de mi función. Bien, entonces terminamos en este video el ejercicio, ya que hallamos finalmente el dominio de la función del logaritmo x² más x entre x menos 1.
Bien, gracias, espero su like y su atención para el próximo video.